Yo me atribuyo y puedo decir que fui la nieta favorita de mi abuela. Ojo, a todos nos trataba por igual, pero como mi mamá era la única que siempre estuvo cerca de ellos y como mi tío no tuvo hijos, mis hermanas y yo siempre fuimos su compañía. Siento que ella y yo teníamos una relación muy bonita. Cuando me fui a estudiar fuera, conocí a quien es mi novio actualmente. Cuando lo llevé a mi casa, obviamente se lo presenté a mi abuelita y le cayó súper bien. Siempre fue muy atenta y especial con nosotros. Jamás voy a olvidar la forma en la que nos recibía. Mi abuela, como ya saben, no veía, así que yo a veces llegaba a la casa cuando ella estaba sentada en el patio y cambiaba mi tono de voz. Decía tipo: Buenas tardes, estoy buscando a la señora Elsa. y mi abuela se quedaba totalmente quieta, analizando, y luego me llamaba por mi apodo. En ese momento yo soltaba la risa y seguido de mí, ella también se reía. Ella me conocía de una y yo me acercaba y le daba un gran abrazo. Me preguntaba que cuándo había llegado o por mi novio y así. Y como toda abuela, me daba algo de comer con mucho cariño. Esos momentos en específico eran muy especiales. Ahora viene el momento más triste para mí. Un día estábamos sentados en la calle de mi casa. Como les dije, nosotros vivimos en un pueblito de Colombia. En esos días nos habíamos llevado a la abuela para nuestra casa para que no estuviera sola en la finca. Todos hablamos y ella de vez en cuando participaba en la conversación. Nos fuimos a dormir y a eso de las 2 de la mañana, mi abuela se despertó, desorientada. Ella dormía en el mismo cuarto de mis papás, pero en su propia camita. Y cuando se levantó, mi mamá encendió la luz del cuarto para ver qué le pasaba. Mi abuela decía que por qué estábamos durmiendo a esa hora, que eran las 10 de la mañana y el sol estaba muy caliente. En una de esas yo escuché las voces, me levanté de la cama y me dirigí al cuarto de mi mamá. Entonces mi mamá le explicaba a la abuela que no, mamita, son las 2 de la mañana, sigamos durmiendo. Mi abuela se sentó en la cama y de repente se desvaneció. En ese momento mi mamá se asustó y empezó a llorar. Mandó a pedir ayuda a la casa de mi abuela paterna que vive al lado y todos se levantaron a ver qué pasaba. Yo, mientras tanto, la senté en la cama y la recosté hacia la pared. Le pregunté que cómo se sentía. Me dijo que le dolía el brazo derecho. Entonces yo agarré una crema y le hice un masaje en el brazo y en parte del cuello. Vi que levantó el brazo para rascar su cabeza, así que dije, ya se le pasó. Pero me aterroricé cuando vi que a mi abuela no se le estaba entendiendo lo que decía. Para ese momento ya mi otra abuela estaba ahí con uno de mis tíos y le estaban hablando. Mi mamá me mandó a buscar a un señor en el pueblo, que era el único que tenía un carrito para que la pudiéramos llevar al hospital de urgencias. Así que fui rápido y llamé al señor. Le expliqué lo más rápido que pude y me devolví a la casa con él. Mi mamá se fue con la abuela en el carrito y los demás nos quedamos preocupados. Estuvo un par de días en la clínica de urgencias del pueblo, que es una clínica de baja complejidad. A mi mamá le tocó pelear para que le dieran la atención debida porque simplemente le ponían un suero y uno que otro medicamento y ya. Y a mi abuela se le dormía la mitad del cuerpo, algo que es muy peligroso. Fui al hospital para verla. Primero se quedó una noche mi tío, el hijo menor, y la noche siguiente se quedó mi mamá, pero en el día estaban los dos, solo que no dejaban entrar a más de una persona. Así que cuando fui a verla, ellos se quedaron afuera. Quise y traté de ser fuerte, pero cuando la vi no pude evitar llorar. Era un llanto que me salía del alma. La abracé y ella también lloraba. Me preguntaba por sus hijos y yo le decía que estaban afuera, que no entraban porque no los dejaban, pero que cuando yo saliera entrarían uno a uno. Le toqué su carita y le dije que la amaba. Aún no se le entendía bien lo que decía. Su lengua se le enredaba y se le dificultaba hablar. Esa fue la última vez que vi a mi abuelita y contar esta historia me duele demasiado. No he amado tanto a una persona como a ella y me dolía ver y pensar que mi abuela iba a morir y nunca se le cumplió su sueño de volver a ver a su hijo desaparecido y de reconciliarse con mi tía María. Me dolía saber que podía partir con su corazón hecho pedazos, con tanta tristeza, con tanto dolor. Después de pelear con la clínica, la trasladaron a otra que queda como a 1 hora de mi pueblo. La llevaron en la ambulancia y allá le dieron otro diagnóstico. Medio la atendieron y esta vez mi mamá dijo que firmaría lo que fuera necesario para tener la responsabilidad de lo que pudiera pasarle a mi abuela, que se la llevaría de ahí a otro lugar porque los médicos eran unos negligentes. Como que la tomaron en serio y autorizaron nuevamente el traslado a una de las ciudades principales donde habían médicos más especializados. Mi mamá y mi tío se fueron con ella.
Una vez que llegó a la clínica, el doctor de inmediato le dijo a mi mamá que mi abuela estaba muy delicada. Solamente con verla se dio cuenta de la gravedad, así que pidió que la trasladaran enseguida a la unidad de cuidados intensivos. Hizo los exámenes y el médico salió muy enojado. Le dijo a mi mamá que los anteriores médicos no habían dado el diagnóstico correcto, que no la trataron como debían y que por su culpa estaba tan delicada. Dijo que no le prometía nada, pero que haría todo lo posible. Siempre estuvimos en comunicación con mi mamá, tratando de darle fuerzas y rogando a Dios que todo saliera bien. Pero un 13 de octubre nos llamó mi mamá por teléfono. Yo estaba al pendiente por si sonaba y cuando contesté, mi mamá no podía ni hablar. Solamente lloraba y lloraba. Ahí supe que lo peor había llegado. Mi abuela había fallecido. Y yo no estaba ni cerca para abrazar a mi madre. Resultó que mi mamá se había colado en la habitación de un paciente que le hizo el favor de ayudarle a quedarse. Y es que los familiares debían estar por fuera. Y como mi mamá no tenía familia allá, tenía que rentar una habitación para pasar la noche. Pero ese día durmió allá. Trató de tener su celular lo más cargado posible. Y al día siguiente le hicieron un llamado. Le pidieron que se acercara a una habitación y ahí le dieron la noticia. Mi abuela había partido de este mundo aproximadamente a la 1 de la mañana. Y mi mamá se enteró a las 5. De inmediato se arregló el traslado para el pueblo. En la finca recibimos el cuerpo y muchas personas fueron al velorio. Para esto ya habían llegado casi todos mis tíos que estaban por fuera. Solamente faltaba el que venía viajando de Venezuela y, por supuesto, mi tía María, que nunca fue. Cuando vi llegar el cadáver de mi abuela, sentí que algo se rompió dentro de mí. Se veía tan hermosa. La habían vestido toda de blanco y el cabello se le veía totalmente blanco también. Esa imagen se me quedará guardada siempre porque parecía tener una leve sonrisa en su rostro. Al día siguiente fue el sepelio y cuando le estaban echando tierra encima, me desmoroné. ¿Sabes? Cuando un ser querido se muere, tú sufres. Lloras, te pierdes mentalmente de este mundo, pero cuando me di cuenta que esa sería la última vez que la vería, no supe de mí. Una de mis hermanas no asistió al sepelio porque la situación la tenía muy nerviosa y se desmayaba. Ese fue el último adiós de mi abuelita. Y bueno, desde entonces, son pocas las veces en que mis tíos y tías van al pueblo. Mis abuelos dejaron muchas tierras que se deben repartir entre todos ellos, pero nunca se han puesto de acuerdo para eso. Mis tíos varones viven en esa finca, la maladministran, pero como ya cada quien tiene su vida formada, nadie presta atención. Mi abuela murió sin darle final feliz a las diferentes situaciones que tuvo en su vida. Hasta el día de hoy, mi tío sigue sin aparecer y nadie sabe nada. La muerte de mi otro tío quedó sin resolver y mi tía María nunca más fue al pueblo. Es una mujer independiente, tiene una forma muy dura de ser, es decir, no le pide favores a nadie, es ella y su hijo, nadie más. Algunas veces le he dicho que vayamos al pueblo y ella triste me contesta que le da pena ir, que le da miedo, tristeza de ver esa casa sola, así que mejor no le insisto. Ella se acercó mucho a Dios y espero que eso haya dado alivio a su corazón. Por favor, digámosle a nuestros padres que los amamos. Valoremos todo lo que hacen por nosotros y si pelean, busquen la forma de arreglar las cosas. No esperen a que se mueran para arrepentirse y no tener a quien expresar sus sentimientos. Con mucho amor para mi abuelita. Te amo al infinito y más allá, mi viejita. Sé que eres un ser de luz y vivirás siempre en mi corazón.